Bien, continuamos con esta unidad temática titulada Dieléctricos, que es una continuación del tema de capacidad eléctrica. En este tema generalizaremos los conceptos de campo eléctrico, potencial eléctrico, densidad de energía a casos de medios dieléctricos. Y también aplicaremos los conceptos de medios dieléctricos al caso de los condensadores en el vacío, la cual vamos a introducir un medio dieléctrico y veremos qué pasa con su capacidad eléctrica, su energía eléctrica de estos medios. Bien, primero tenemos que recordar que los materiales las podemos clasificar en básicamente dos tipos, materiales conductores y materiales dieléctricos, ¿no? Los conductores son aquellos sistemas cuyos átomos tienen uno o dos electrones libres fuera de sus átomos y estos electrones se están moviendo de manera aleatoria a lo largo de todo el medio conductor. Esto le da propiedades muy diferentes al caso de los dieléctricos, en la cual eh, todos los átomos y moléculas no tienen electrones libres, es decir, todos los electrones del átomo están ligados a su átomo, ¿no? Esa es la diferencia y eso le va a dar características diferentes, características eléctricas diferentes al caso de los conductores, ¿no? Bien, entonces ahora lo que nosotros tenemos que ocuparnos son de los dieléctricos, de aquellos sistemas cuyos átomos no tienen electrones libres, es decir, que todos sus electrones están ligados a su átomo, ¿no? A su núcleo. Bien, estos dieléctricos tenemos dos tipos, los dieléctricos polares y los no polares. ¿Qué llega a ser un dieléctrico polar? Entonces, un dieléctrico polar básicamente está constituido por moléculas que tienen una distribución de carga de tal forma que van a presentar un momento dipolar, ¿no? Diferente de cero. Ejemplo, podemos mencionar la molécula de agua, el HCl, el H2C, ¿no? Que son moléculas, por ejemplo, del tipo polar. Veamos un poquitito lo que sería en el caso del agua, el H2O. Esta fórmula nos indica que esta molécula de agua está formada por un oxígeno y dos hidrógenos, ¿verdad? De tal manera que acá estos hidrógenos están ubicados de tal manera que forman un ángulo de 105 grados. Resulta que el electrón del hidrógeno está girando alrededor de la molécula de agua, tal como el otro electrón de este otro hidrógeno lo hace para formar este enlace y tener la molécula de agua. Pero, ¿qué es lo que pasa con este movimiento? Pues resulta que este electrón se mueve rápidamente en esta zona del hidrógeno. Acá el electrón se mueve rápidamente, pero cuando llega a la zona del oxígeno, este electrón se mueve lentamente. Y aquí rápidamente, lento, rápido, y lento, rápido, y lento, rápido, y lento, ¿no? Entonces, esto nos permite pensar que, por ejemplo, los dos electroncitos de estos dos átomos de hidrógeno permanecen más tiempo en esta zona del oxígeno. De tal manera que podemos pensar que acá en el centro de masas del oxígeno acá es como pensar que tenemos dos electrones concentrados. En cambio aquí tendríamos un protón concentrado acá y otro protón en esta zona. Entonces, un electrón de acá con un protón de este hidrógeno van a formar un dipolo eléctrico caracterizado por el momento dipolar P1 acá. Y por este otro lado tenemos el otro electrón con el otro protón de este átomo de hidrógeno
forma el dipolo P2, ¿no? Y al sumar estos dos dipolos, P1 y P2, nos dan un P total que es diferente de cero, de tal manera que esta molécula de agua va a presentar un momento dipolar P diferente de cero. Debemos observar que si, por ejemplo, este átomo de hidrógeno estuviera ubicado en esta parte diametralmente opuesta, el momento dipolar, acá tendríamos un P1 y el otro P2, pero que estarían actuando en direcciones contrarias, cuya suma nos daría igual a cero. Entonces, esta abertura de 105 grados entre estos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno determinan para que esta molécula de agua presente un momento dipolar diferente de cero y entonces esta molécula se constituya en una molécula polar, ¿no? Todo va a depender entonces de la distribución de la carga eléctrica en el átomo, ¿no? Bien, pero ¿qué es lo que nosotros observamos? Si ya vemos una cierta cantidad de agua, por ejemplo, un vaso de agua que ya va a contener miles y miles de átomos. Y esos átomos estamos viendo que se constituyen en dipolos, pero encontramos que el dipolo total, el momento dipolar total de esa cantidad de agua, esto es cero. Y entonces, ¿cuál sería la explicación? Pues es simple. Resulta que estas moléculas representadas por estas formas geométricas ovaladas, más o menos, para decir que es un dipolo, que cada átomo o cada molécula se constituye en un dipolo, están distribuidas de manera completamente aleatoria. De tal manera que si nosotros tenemos, por ejemplo, este dipolo más menos en esta dirección, pues vamos a encontrar otro dipolo acá en dirección opuesta, menos más, de tal manera que su P más este P, al tratarse de magnitudes vectoriales, se cancelan. O como este dipolo más menos, y voy a encontrar acá a su lado un menos más, de tal manera que su suma total de esto más esto me daría cero. Entonces, en una población tan grande de millones y millones de moléculas, pues encontramos que el momento dipolar total de esa cantidad de moléculas se cancela. Pero acá ocurre una cosa muy interesante. Si esta cantidad de agua nosotros la colocamos dentro de un campo eléctrico externo, por ejemplo, E, un campo eléctrico constante, pues resulta que estas moléculas se alinean en la dirección del campo. Entonces, esta cantidad de agua sometida a este campo eléctrico E, entonces hacen que estas moléculas se alineen en una cierta proporción. De tal manera que si aquí sumamos sus momentos lineales, no vamos a encontrar que es igual a cero, sino la suma de estos momentos lineales llegarán a ser diferente de cero, ¿no? Y diremos que esta porción de agua ha adquirido un estado que se llama el estado polarizado, en la cual estas moléculas están alineadas en cierta proporción en la dirección del campo eléctrico. Es decir, un campo eléctrico externo va a polarizar a un medio dieléctrico. Va a hacer que sus moléculas queden alineadas de una cierta manera. Por tanto, ese estado polarizado va a depender de la intensidad del campo eléctrico. Mayor campo eléctrico externo, mayor alineamiento. Débil campo eléctrico, menor alineamiento de estos momentos dipolares moleculares de las moléculas polares, en este caso. Bien, también tenemos el otro tipo de dieléctricos, que son los no polares, que están constituidos por átomos o moléculas que, que en este caso, perdón, los dieléctricos no polares, en este caso sus moléculas, sus átomos, presentan un momento, bueno, no presentan un momento dipolar eléctrico, ¿no? Entonces, estos dieléctricos no polares van a estar formados, en resumen,
por átomos y moléculas que no tienen un momento dipolar, o sea, su P va a ser igual a cero. Bien, para que ocurra esto, esta molécula no polar o átomo no polar tiene que tener una simetría esférica, ¿no? Algo así. Por ejemplo, si nos concentramos en este átomo, miren, cuyo núcleo tiene esta simetría esférica y el núcleo tiene protones. Por tanto, miren, podemos pensar que este núcleo va a estar caracterizado por este punto donde está concentrada toda la carga positiva que va a ser igual a ZE. Y si la nube electrónica acá tiene esta simetría esférica, o sea, los electrones están girando en esta simetría esférica, entonces como la nube electrónica también tiene una carga ZE pero negativa, entonces podemos usar el concepto de centro de carga y resulta que el centro de carga de esta nube electrónica coincide con el centro de carga de la carga positiva, su centro geométrico. De tal manera que al coincidir la carga, el centro de carga positiva y negativa, entonces nos dan un P total igual a cero porque el desplazamiento llega a ser igual a cero. Y por eso decimos que en este caso los dieléctricos no polares no presentan un momento dipolar P. Su P llega a ser igual a cero. Bien, pero aquí está la parte interesante. ¿Qué pasa si a esta molécula o átomo no polar colocamos dentro de un campo eléctrico externo, constante? Entonces, como sabemos, el núcleo es la parte más pesada, es la que se mantiene casi en reposo, pero la nube electrónica se va a desplazar en dirección contraria al campo eléctrico. Entonces, lo que pasa es de que el centro de carga negativa se desplaza respecto del centro de carga positiva, existiendo un desplazamiento D, diferente de cero. De tal manera que esta molécula no polar dentro de un campo eléctrico externo nuevamente se polariza. Va a presentar un momento dipolar P que va a ser igual a la carga ZE por este desplazamiento D, ¿no? Pero que llega a ser diferente de cero. Por tanto, podemos nosotros concluir que también un medio dieléctrico del tipo no polar, ¿no? No presenta un dipolo eléctrico, pero que si nosotros la colocamos dentro de un campo eléctrico externo, entonces este medio no polar se va a constituir, se va a polarizar porque sus átomos y sus moléculas van a presentar un momento dipolar P diferente de cero, ¿no? Bien, entonces, en realidad, lo que acá hemos mencionado, que dado un dieléctrico, este en su forma muy natural no va a tener un momento dipolar total, ¿no? O sea, su momento dipolar total va a ser cero. Pero que si este dieléctrico nosotros la colocamos dentro de un campo eléctrico externo, resulta que sus moléculas se polarizan y se alinean en la dirección del campo eléctrico. Y a ese estado se le llama el estado polarizado del medio dieléctrico. El problema es medir cuán polarizado está este medio dieléctrico. Entonces, para ese efecto vamos a definir este parámetro que se llama el vector de polarización, que me va a medir el grado de polarización de este medio dieléctrico. Y se define como una magnitud del tipo vectorial, P vector, P mayúscula vector, que mide el momento dipolar total, ¿no? Contenido en una unidad de volumen del medio dieléctrico. Pero cuando ese volumen va a ser extremadamente pequeño. Es decir, dado este medio dieléctrico polarizado, ¿y cómo la vamos a polarizar? Por medio de un campo eléctrico externo, que acá ya no la hemos dibujado, pero ya este medio dieléctrico tiene un cierto grado de polarización. Entonces, ¿qué hacemos con este medio dieléctrico? Consideramos un pequeño diferencial de elemento de volumen, que va a contener una cierta cantidad de átomos y moléculas.
Pero esos átomos y moléculas tienen un cierto grado de polarización. Pues tienen un grado de, cada átomo, cada molécula va a tener un P, un momento dipolar P definido. Entonces, para definir el grado de polarización de este medio dieléctrico, lo que decimos es que sumamos los momentos dipolares de estas moléculas que están contenidos en este pequeño diferencial de elemento. De ahí viene sumatoria de P sub i, o sea, el P y P2, P3, P4, dividido entre el volumen que ocupan estos momentos, estos dipolos eléctricos, pero considerando este volumen extremadamente pequeño. Esa es la definición del vector de polarización. Es decir, es el momento dipolar total de todas las moléculas que están contenidas en un volumen extremadamente pequeño del medio dieléctrico. Bien. Ahora, acá tenemos que observar que esta sumatoria de los P sub i en realidad es un delta de P, ¿no? Podemos ver esta ecuación con la siguiente idea que podemos tener una cierta similitud. Imaginemos que tenemos una caja de manzanas. Entonces, la caja de manzanas es el total. Y si nosotros cogemos con nuestras manos una cierta cantidad de manzanas, cogemos lo que está contenido, la cantidad de manzanas que están contenidas en nuestras manos, van a representar el delta de manzanas, un delta de manzanas. Ese delta de manzanas es una suma, manzana 1, manzana 2, manzana 3, manzana 4, que están contenidas en nuestras manos. Entonces no es raro de pensar que esta sumatoria de P sub i es básicamente en el fondo un delta de P sub i. De tal manera que entonces el vector de polarización P está definido como el límite cuando el delta de B tiende a 0 del delta de P sobre delta de B, donde el delta de P estaría representando el momento dipolar total de las moléculas que están contenidas en este volumen delta de B. Si aquí aplicamos ahora en esta ecuación la definición de la derivada, entonces podemos concluir que el momento o el vector de polarización P mayúscula es igual a la derivada del momento dipolar respecto del volumen, ¿no? Ahora, la unidad en el sistema internacional del vector de polarización es el Coulomb sobre metro cuadrado. Porque P, no se olviden que habíamos definido en el tema 1, el dipolo eléctrico, que básicamente es una estructura de carga positiva y negativa separadas a una pequeña distancia, y este dipolo está caracterizado por su momento dipolar, que es desplazamiento por carga, o sea, metro por coulomb. Aquí tendríamos metro por coulomb y aquí metros cúbicos, un metro con metro y nos da coulomb sobre metro cuadrado. Es decir, esta magnitud física del vector de polarización es una magnitud física del tipo densidad de carga superficial. Eso concluimos por estas unidades, por las dimensiones de la unidad que tiene este vector de polarización. Bien, también aquí tenemos un caso muy especial. Si nosotros consideramos este medio dieléctrico formado por un número grande de moléculas, ¿no? Y que estas moléculas presentan un momento dipolar. Todas van a tener el mismo momento dipolar eléctrico P sub 0. Y si a este medio dieléctrico consideramos el número de moléculas por unidad de volumen, ¿no? Representado por esta letra griega, está representando el número de moléculas por unidad de volumen, que esto es fácil de calcular. Entonces, el momento o el vector de polarización P se puede escribir como esta densidad de moléculas por unidad de volumen multiplicada por el momento dipolar de cada molécula, ¿no? Que es su equivalente, ¿no?
Entonces, este sería entonces el vector de polarización, ¿no? Ahora, podemos extender acá las ideas. Entonces, dado este medio dieléctrico, nosotros podemos construir estas líneas de campo que van a caracterizar el vector de polarización. Estas serían entonces las líneas del vector de polarización, ¿no? Ahora, también es importante entender que si nosotros tenemos un medio dieléctrico, este medio dieléctrico va a presentar una densidad de carga superficial, es decir, si este dieléctrico la polarizamos a través de un campo eléctrico externo, eso quiere decir que sus átomos y sus moléculas se alinean en la dirección de este campo eléctrico externo. Eso va a dar lugar a que aquí en la superficie del conductor aparezca una densidad de carga que la vamos a llamar la densidad de carga polarizada superficial, ¿no? O densidad de carga polarizada ligada. Y dentro de este medio dieléctrico vamos a tener la densidad de carga volumétrica polarizada. Entonces, este medio dieléctrico, de manera genérica, que está polarizada, tiene estas dos densidades, densidad de carga polarizada en el volumen y una densidad de carga superficial polarizada del medio dieléctrico. Eso es lo más importante. Bien, entonces con esto hemos terminado este primer video de medios dieléctricos, ¿no? Ya en el siguiente video veremos cómo podemos calcular esta densidad de carga volumétrica polarizada, como también la densidad de carga superficial polarizada.